Hay un plan, el plan de la patria. El plan de la patria es el plan de país. Y en el plan de la patria están las líneas hacia dónde tiene que ir el país y hacia qué debe financiar para orientar el país. Ok. Y, y de hecho hay muchísimos estudiantes financiados. Hay unos que no, hay unos que no, hay unos que no, hay unos que no. ¿Y por qué hay unos que no? Bueno, porque hay unos que no han cumplido con el proceso. ¿Qué dicen? Este es el cuarto, aquí dormimos 3 panas, ¿no? Nuestra luz. Este, bueno, claro, tenemos cosas. Creo que así iluminas mejor. Aquí duerme uno de nosotros, que es el último que llegó. Le estamos dando asilo aquí en esta colchoneta. En realidad es un chinchorro y su almohada es la ropa. Aquí duerme otro de nosotros. En este sofá cama duermen dos más, que son una pareja, 2 personas más. Y ahí tenemos nuestra cocina. La Comisión de Administración de Divisas, CADIVI, le informa que niega la autorización de adquisición de divisas, Que establece los requisitos y trámites para la solicitud de autorización de adquisición de divisas destinada al pago de actividades académicas en el exterior. Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 40.200, de fecha 3 de julio de 2013, debido a las causas siguientes. El otorgamiento de la autorización está sujeto a la disponibilidad establecida. Esta vaina parece un trabalengua. y las prioridades determinadas por el Ejecutivo Nacional mediante decreto número 2320, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, Siendo que la actividad sobre la cual versa la solicitud indicada no se encuentra establecida como área y subárea de formación prioritaria. Interponer recurso contencioso administrativo de nulidad ante las Cortes de Contencioso Administrativo dentro del lapso de 180 días continuos a la presente notificación. Tómalo. ¿Por qué me fui de Venezuela? ¡Guau! Mi manera de ganarme la vida era haciendo ponquecitos y tortas para fiestas por encargo y ponche crema casero. Y tuve que dejarlo de hacer porque no conseguía los ingredientes. Decidí salir porque simplemente estaba estancado allá. Trabajan mucho, ganan poco, no hay seguridad, no hay alimentos. Yo no me fui de Venezuela, bicho. Yo no me fui de Venezuela. Yo vine a estudiar y a devolverme. Me vine en diciembre en vacaciones, pero bueno, al fin y al cabo mi papá me dijo, no, por favor no vuelvas, por favor no vuelvas, te lo ruego, por favor, porque yo vivo en la Plaza Altamira. Entonces nosotros dormíamos con máscaras, dormimos en el baño, la comida la guardamos en la ducha para que no se llenara del polvillo ese lagrimógena. Me robaron, me secuestraron, no, que a una chama en la Nueva Esparta, en la universidad, afuera, todas las noches era un peligro, porque tú oías, al día siguiente tú oías, no, que secuestraron a fulanito, me robaron el carro, me robaron el reproductor, y tú decías, Dios mío, pero ¿qué está pasando? Decíamos nosotros. Y no es por tenerlo fácil, sino que uno se cansa de tratar de cambiar y cambiar y cambiar y uno dice, bueno, no, es que si tú no aportas esa gotita al mar, el mar se queda seco. Pero es cuando tú dices, pero es que el mar te ha golpeado demasiado. O sea, aquí te pueden robar y tú no te diste cuenta que te robaron, te sacaron la cartera del bolsillo, pero ya te pueden hasta matar por tener o no tener un celular, porque si no tienes un celular eres un pelabola, si tienes un celular, bueno, no puedes tener un celular, pues punto y ya, muerte. Entonces, cuando la persona que me estaba asaltando vio que yo no reaccionaba rápido porque yo estaba como en un estado que no entendía la situación, me dijo, o me das el teléfono o te meto un tiro. Ahí fue que yo dije, ¿en serio? ¿Por un celular tú me vas a dar un tiro a mí? ¿Tú me vas a quitar mi vida a mí? O si sales muy temprano un domingo, como me pasó un día, o sea, te intercepte un carro con 4 hombres con armas largas y te avalé en el carro, que tú digas, Dios mío, que no me pegue un tiro, o por lo menos que si me dan un tiro, quedar consciente para poder llevar a la gente que está conmigo a un lugar seguro. En el año 2012, a un amigo muy cercano lo secuestraron
Y aun y cuando su familia actuó de forma bastante prudente, pagaron el rescate, siguieron todos los lineamientos, a mi amigo de igual manera lo mataron. Y esto de verdad que nos afectó muchísimo a mi grupo de amistades porque nos empezamos a dar cuenta, en realidad la vida de nosotros en este país no vale nada. Pero negaron Cadivi y todos esos planes se vinieron abajo y fueron 2 meses que, ¿te acuerdas de esos 2 meses? Fueron terribles. Todas las noches era una preocupación: ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Qué más vendemos? No tenemos más nada que vender. Cuando yo me vine a vivir para acá, el cambio de la moneda estaba en el mercado paralelo, que es el único mercado al que puedo ir porque no tengo la opción del mercado oficial. Estaba cuando me vine el euro en 90 bolívares, ya va por 200 bolívares, prácticamente el doble. Entonces esto me ha hecho la vida a mí bastante difícil. Cada mes es un estrés, es una preocupación de pensar cómo voy a hacer para pagar el lugar donde vivo, cómo voy a hacer para pagar mi universidad y mis gastos acá. Obviamente sin dinero, sin nada, conseguimos un trabajo de ilegales lavando Debajo de la mesa, carros. lavando carros en un autolavado. Y bueno, eso por lo menos nos dio ahí una platica. Nos dio una platica, pero... Trabajo haciendo prácticas laborales o lo que es pasantía como becaria. Tampoco es que venga un sueldo muy grande porque lo que gano son 200 euros mensuales. O sea, y un gasto, el gasto fijo de un estudiante en Barcelona son 500 euros mensuales. Pero ¿qué pasa? Que mi mismo país, mi mismo gobierno es el que me dificulta mi vida acá, porque no me permite algo tan simple como es un derecho de cambiar mi moneda que me ha costado mi trabajo y mi esfuerzo al cambio oficial. Y contaba con ese recurso, o sea, porque no es algo que me estén regalando, es sencillamente la opción de poder hacer un cambio de mis divisas al dólar que está oficial, porque si lo llevo a negro, como me ocurrió en el plan B que tuve que ejecutar, llevándolo a negro, o sea, quedé en la calle básicamente, ¿sabes? Porque se me fue al traste, se me fue a la mierda todo el plan que yo había desarrollado, ¿sabes? Comprarle el dinero a dólar negro, que es ilegal, o sea, me hicieron actuar de manera ilegal porque... Es algo que yo creo que jamás visto, porque ¿quién no puede contar con lo que hizo en su pasado para crear un nuevo futuro, una nueva vida? Entonces ese dinero que tengo allá, a cada día se va devaluando más. Principalmente cambia en lo emocional, porque uno está aquí solo, ¿sabes? Y el hablar con tus padres y tratar de demostrarle que tú eres fuerte cuesta mucho. Y el que mi mamá me llame, preocupa, ¿has comido? ¿Te has vestido? ¿Te cambiaste los zapatos? Pega. El escuchar que mi mamá está tratando de vender algunas cosas allá para conseguir dinero en bolívares y tratar de comprar algo en mercado negro. O sea, llega un momento que yo digo, mamá, no vendas nada. O sea, yo busco la manera aquí de sostenerme, ¿no? Y allí, bueno, la educación es Bolívar, la esencia del proyecto bolivariano, la educación liberadora. Y de Simón Rodríguez, que son las raíces nuestras del movimiento bolivariano. Recordemos aquello que Bolívar nos sigue repitiendo: las naciones marcharán hacia su grandeza al mismo paso con que camine su educación. La educación. Si tú lo que tú estás estudiando no está dentro de ese proyecto de país, no te lo van a financiar. Sí, a mí me negaron Recadi. Cuando yo estudié en el año 85, me vine a estudiar para acá y mi papá me mandaba $700 todos los meses para poder vivir aquí. Qué suerte que su papá le puede mandar $700. Qué suerte tenía cuando mi papá me podía mandar los $700. Bueno, a mí no me los podría mandar. Bueno. Volver a Venezuela. Sí pienso volver a Venezuela, no todavía. No es el momento, o sea, debo
A ver, debo bloquear ese sentimiento que tengo, porque si fuese por mí mañana mismo regresaría. Es un tema ya sentimental, pero uno tiene que apartar eso. Yo digo, si volvemos, si es que volvemos, para visitar a familiares. Y dentro Y de... estamos hablando dentro de muchísimo tiempo que también nosotros tengamos un dinero para pagar un pasaje. Sí, porque... Que si hay, Ujú. se tiene que pagar en euros, en dólares, en lo que sea, porque en Bolívar no se puede pagar. En este momento preciso te digo que no. Yo cuando me vine siempre, o sea, como que lo pensaba, bueno, de mejorar la situación podría volver y mucho mejor porque ahora voy a tener un máster que me proyecta más como profesional. Pero la verdad es que no, porque el país no ha mejorado ni siquiera 1%. Al revés, está 1000 veces peor de cuando me vine. Pero sí me vine con un pasaje de regreso y sí decía vuelvo a Venezuela. Porque como te comenté antes, yo salí era para estudiar y regresar. Creo que Venezuela es un país hermoso, creo que Venezuela vale la pena trabajar para sacarlo adelante. Es un trabajo que no va a ser de un año ni de 5, sino que va a ser de muchas generaciones y sé que a lo mejor ni mis hijos ni mis nietos van a ver los cambios. Duele, pero quieren ver a sus hijos bien. ¿Qué piensa? Mi familia piensa que debo hacer lo que yo crea conveniente para estar bien. Y si yo estoy bien, ellos están bien. Es mi país, es mi gente, es el único lugar donde me siento con mis raíces de verdad bien. Y volveré, de verdad que sí, no hay duda de eso. Y el gobierno, en lugar de utilizar esa bonanza petrolera para sembrar el petróleo, como decía Oscar Pietri, y eso significa invertir en la educación y honrar el compromiso que se tiene con los venezolanos fuera del país, lo ha despilfarrado de otras formas. Entonces yo me siento como venezolano, como padre, como hermano, como coterráneo, tremendamente humillado. Pero también hay que entienda al que no está y sepa que venezolanos somos todos y que estar en Venezuela es una actitud mental. Hay gente que está en el país que ya no está de hace tiempo y hay gente que está afuera, que está mucho más allá que los que vivimos en Venezuela. Seguramente estas dificultades que están atravesando se van a convertir en fortalezas muy pronto. Sí les pido que sean embajadores de bien de Venezuela, donde quiera que estén, y sepan promover a un hermoso país repleto de gente hermosa, mal gobernado por gente que no los quiere.